Hola, muy buenos días, bienvenidos a Noticias del Mundo. Hoy tenemos una edición especial dedicada a la revolución y movimientos sociales que transforman la historia. Durante este recorrido hablaremos de importantes revoluciones ocurridas en Europa, Asia, América Latina, además de los movimientos obreros, estudiantiles y guerrilleros. Cuéntanos qué opinas sobre los movimientos obreros. El movimiento obrero fue muy importante para los trabajadores que estaban cansados de trabajar tantas horas y ser poco pagados y tener malas condiciones. Me parece justo que hayan unido fuerzas para luchar y luchar por sus derechos. Pasamos ahora a las guerrillas latinoamericanas. ¿Qué fueron y por qué surgieron? Hola Nicole, las guerrillas fueron grupos armados que surgieron en varios países de América Latina durante el siglo XX. Buscaban cambios políticos y sociales y surgieron por causas como la desigualdad política y los conflictos armados. En los gobiernos autoritarios, entre ellos estuvieron el FSLN en Nicaragua, el FMLN en El Salvador y las FARC en Colombia. Pasamos ahora a una noticia muy importante de América Latina. Hablamos del sandinismo en Nicaragua. Para conocer más sobre este tema nos conectamos con nuestra corresponsal. ¿Qué fue el sandinismo? ¿Cuáles fueron sus causas y qué consecuencias tuvo en el país? Bueno, el sandinismo fue un movimiento político y social liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su objetivo principal era acabar con la dictadura de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua por muchos años. Entre las principales causas estuvieron la represión, la desigualdad social, la falta de libertades y la corrupción del gobierno. En 1979, los sandinistas lograron derrocar a Anastasio Somoza Debayle y tomaron el poder. El proceso trajo importantes cambios sociales y políticos, como reformas en educación, salud y participación ciudadana. Sin embargo, también generó conflictos internos y enfrentamientos internacionales que marcaron la historia del país. ¿Qué fue la Revolución Mexicana y qué consecuencias tuvo en su historia? Pues gracias a la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 como una lucha contra el largo gobierno de Porfirio Díaz. Entre sus principales causas estuvieron la desigualdad social y económica, la concentración de tierras en pocas manos, la falta de participación política en los ciudadanos. Pues entre sus principales líderes estuvieron Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. ¿Podrías contarnos por qué ocurrieron las manifestaciones estudiantiles? Claro, las manifestaciones estudiantiles de 1968 tuvieron su pico en el Mayo francés y la masacre de Tlatelolco en México. Explotaron porque la juventud estaba harta del autoritarismo de los gobiernos, que el gobierno siempre quería mandar y que fuera todo lo que el gobierno decidiera. El conservadurismo de las universidades y la guerra de Vietnam. Los estudiantes salieron a las calles a exigir libertad de expresión, los derechos, porque no le están cumpliendo los derechos a ellos. Y sufrieron una policial durísima. Lograron unir la clase obrera y transformar la cultura global, demostrando por primera vez el poder masivo de los jóvenes para cuestionar el sistema y cambiar la política. Noticia de última hora, estalla la Revolución Francesa. Nos encontramos con una ciudadana que nos va a comentar los acontecimientos que surgieron este día. El pueblo francés está cansado del hambre, la pobreza y los altos impuestos. Se levantó contra la monarquía. El 14 de julio tomaron Bastillas dando inicio a la Revolución Francesa. Los revolucionarios exigen libertad, igualdad y derechos para todos. ¿Y qué ocurrió con las guerrillas suramericanas? Bueno Nicole, lo que pasó con las guerrillas sudamericanas fueron que en Colombia surgieron grupos como la FARC, el ELN, el M-19 en Colombia y en Sendero Luminoso de Perú. Estos conflictos provocaron la violencia de desplazamientos graves y con consecuencias para la población. Gracias por esa información. Continuamos con los noticieros. Continuamos con nuestro recorrido hacia Asia. Para conocer más sobre este importante proceso histórico, nos conectamos con nuestra corresponsal.
¿Qué fue la Revolución China y qué causas tuvo? Bueno, gracias por tu pregunta. La Revolución China fue un proceso que ocurrió hace muchos años de conflictos políticos y sociales. En 1949, los comunistas, dirigidos por Mao Zedong, triunfaron en la Guerra Civil China. Entre las causas estuvieron la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la invasión extranjera. Como consecuencia, se reclamó la República Popular China y se estableció un gobierno comunista que produjo grandes cambios políticos, económicos y sociales en el país. ¿Podrías contarnos un poco sobre la Revolución Rusa? Por supuesto, la Revolución Rusa de 1917 explotó porque el pueblo no aguantaba más la pobreza. Estaban en muchas guerras y pasaban mucha hambre. Todo bajo el mandato del zar Nicolás II, un monarca absoluto totalmente desconectado de la realidad. En febrero de ese año, las protestas masivas obligaron al zar a renunciar, pero como el nuevo gobierno decidió seguir la guerra, el descontento continuó. Fue entonces cuando en octubre los bolcheviques, que eran comunistas, liderados por Lenin, tomaron el poder por la fuerza, prometiendo paz, justicia y que todo saliera bien, sacando a Rusia de la guerra mundial, derrocando la monarquía para siempre, dando el origen de la Unión Soviética, el primer estado socialista de la historia. Estas son las noticias del mundo. Gracias por escogernos.